colapso. Esto es parte del contexto que enmarca. Y permítanme darle la bienvenida en este momento a Gonzalo Monroy. Él es director general de la consultoría energética GIMEC. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Qué gusto poder platicar contigo nuevamente. Mi querida Magda, qué gusto platicar. Oye, dime por favor, ¿cómo ves todo esto? Vamos empezando por el principio, ¿no? Realmente, ¿qué papel es el que va a jugar Pemex y la Comisión Federal de Electricidad en el 2021 en un ambiente tan complejo como el que estamos viendo, marcado evidentemente por la debacle económica que nos ha traído la pandemia de COVID-19? Pues primero, en términos de las perspectivas, te puedo adelantar. Pemex, por desgracia, su producción se ve que va a continuar a la baja. La producción, por ejemplo, de gasolinas, de diésel, de combustibles en general, cómo están nuestras refinerías, por desgracia no se ve que pasen de un 50%. Eso, hay que decirles, un incremento del 37% que estamos en el mes de septiembre. Esto es un avance, pero no es suficiente. Eso, para darle un poco de idea a la gente, significa que 1 de cada 2 litros de gasolina es de importación. En términos de electricidad, es muy complejo por lo que está pasando, porque la CFE se vio beneficiada, una de las muy pocas, quizá la única beneficiada de la pandemia del COVID, pero sigue teniendo grandes pérdidas. Incluso, y esto atándolo con lo que estabas comentando al principio de la nota, todo el interés del presidente López Obrador por echar a andar las carboeléctricas, las termoeléctricas de combustóleo, las hidroeléctricas, por desgracia son de muy alto costo. Así que lo que vamos a ver probablemente van a ser mayores pérdidas por la CFE y mayores subsidios en materia eléctrica. Eso es lo que pinta para el 2021. Dime una cosa, ¿son optimistas entonces estas proyecciones sobre la producción petrolera para el 2021? Porque sin duda sabemos que realmente la política que se maneja aquí en nuestro país, pues es una política basada netamente en esta producción de petróleo. Es totalmente real, te lo puedo adelantar con total certeza. Por ejemplo, en términos de lo que se estaba proyectando para el presupuesto de egresos del año 2021, estamos hablando de cerca de 2 millones de barriles, 1.97, eso es lo que se está planteando. Hoy Petróleos Mexicanos apenas está llegando a 1.65 con cerca de 50,000 barriles por parte de la producción privada. Este brinco de 200,000 barriles de un mes a otro, pues prácticamente no se va a ver. En términos incluso de años, esto no se ha visto desde la década de los 90. Por desgracia, la cantidad de dinero que se le está poniendo a Pemex y CFE no es suficiente, y el dinero que se le está dando tampoco está dando los rendimientos ni los frutos que todos los mexicanos desearíamos. Oye, ya que estamos hablando de esta política energética y que al mismo tiempo acabas de tocar también el asunto del presupuesto y de todas estas modificaciones que se hicieron en materia fiscal, déjame decírtelo, Hacienda vimos que se echó para atrás con esta cuota complementaria del IEPS, ¿no? El IEPS a la gasolina. Con la propuesta se esperaba incluso ayudar a las finanzas públicas un poco y para que no se vieran afectadas en caso de caídas drásticas en el precio del combustible. ¿Con eso está cumpliendo Morena con su promesa de que no se presenten gasolinazos en el país en un futuro inmediato? Más o menos, hay que decirlo claramente, ese complemento que se estaba metiendo literalmente por la puerta de atrás en la ley del IEPS iba justamente a que si el precio bajaba, como ocurrió por ejemplo a mediados de año, donde por razones muy características llegamos a los precios negativos del petróleo. Ese fue el momento donde un precio, el litro de gasolina en Tuxpan, por ejemplo, costaba 10 pesos el litro. Hay que decirle a la gente que cerca de 7 pesos eran justamente de puros impuestos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, empieza a levantar el precio del petróleo? Pues el precio de la gasolina va a subir, es muy posible, y a menos de que la Secretaría de Hacienda empiece a dar alguna especie de estímulo, tal y como lo hizo la administración de Enrique Peña Nieto, no se puede garantizar de ninguna forma que no vayan a aumentar los precios. Ese es un problema que podría ser, aunque es muy poco probable que durante los siguientes años veamos unos precios yéndose a la alza. O sea que entonces realmente no hay que creernos eso como tal de que no se van a presentar gasolinazos, porque al final del día ya lo hemos platicado también en otros momentos, ¿no? El precio de los hidrocarburos dependen también de cómo se mueven estos mercados internacionales. Ahora bien, dime una cosa, veíamos ahora y escuchamos también esta información que presentábamos antes de enlazarnos contigo, Gonzalo. La semana pasada los congresistas de Estados Unidos terminaron enviando esta carta a Donald Trump, en donde literalmente le están diciendo, a ver, invertir en México es un riesgo en materia energética porque no está garantizado el Estado de Derecho. ¿Qué lectura le das a este mensaje?
Pues mira, esto no es la primera intervención que está ocurriendo. Ya varias cámaras de comercio, sobre todo de Texas, de Nuevo México, Arizona y California, ya habían reclamado que México, en esta administración del presidente López Obrador, está cambiando las reglas del juego a la mitad del juego. Toda la estrategia que se había puesto en la reforma energética de poder romper los monopolios, de dar espacios de competencia a las empresas que habían decidido invertir en México, hoy ha cambiado sustancialmente. Hay que puntualizar en qué es lo que se están quejando. Por ejemplo, cosas que ha hecho indebidamente la Comisión Reguladora de Energía, como no dar permisos a empresas que no sean petróleos mexicanos, o la Comisión Federal de Electricidad, están atentando a la libre competencia. Este es precisamente el espíritu, y hay que decirlo claramente, la letra del Tratado de Libre Comercio. El presidente López Obrador cometió una pifia cuando piensa que solamente el Tratado de Libre Comercio en energía se refiere al capítulo 8. La realidad es que no. El capítulo 6, que es protección de inversiones, el capítulo 11, que es la resolución de controversias entre estados y empresas, todo lo que es contenido nacional, las empresas del Estado, capítulo 22 y 23, todos los anexos, hablan precisamente y de manera explícita, protegen justamente a las inversiones en el sector energético mexicano. Así que en este caso, aunque México siga manteniendo la potestad, la rectoría del Estado para dictar su política energética, no es totalmente una carta blanca para hacer lo que esa administración ha hecho. Claro, no se puede mover uno así nada más, ¿no? Se tienen que respetar las reglas del juego. Y finalmente, en este sentido, también veíamos y escuchábamos al presidente López Obrador este fin de semana en su gira por Coahuila, en donde pues literalmente pues dejó claro que podría promover una contrarreforma a la Constitución para echar abajo todos los cambios constitucionales ilegales que se hicieron en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿podríamos estar hablando de que Andrés Manuel estaría yendo contra la reforma energética? Ese es un escenario, pero déjame adelantártelo de una manera muy clara. Andrés Manuel López Obrador no tiene los votos para una reforma constitucional de ese calado. Por otro lado, también hay que decirlo claramente, esto también daría pie a una serie de indemnizaciones que, haciendo un cálculo bastante somero, exceden más de los 40,000 millones de dólares, dinero que el Estado mexicano, en un ambiente de precariedad, de austeridad, simplemente no tiene. Es una batalla que no pueden librar y que tampoco pueden costear. Así que en ese sentido no pasa de ser una bravuconada la parte del presidente diciendo que podría cambiar la Constitución cuando tampoco tiene los votos. Y bueno, ya para que podamos cerrar esta conversación, Gonzalo, también veíamos este pleito con Iberdrola la semana pasada, en donde Iberdrola pues de plano dijo que ya no iba a seguir invirtiendo en México. Responde Andrés Manuel López Obrador y como siempre pues terminó sacando esta parte de los funcionarios que actualmente están trabajando o que finalmente terminaron trabajando para este tipo de empresas paraestatales, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar de empresas transnacionales? Perdóname, ¿qué es lo que va a pasar ahora con estas empresas energéticas que tienen en sus filas a los exfuncionarios que si bien en su primera instancia terminaron beneficiándose con el hecho de tenerlos ahí, pues ahora parece que les están generando más problema que utilidad, Gonzalo? Es muy correcto, pero hay que mencionarlo claramente. La función pública está muy diferente y justamente no hay ningún acto donde Iberdrola se pudo haber beneficiado de haber tenido en sus filas o de tener en sus filas a funcionarios mexicanos. Realmente no tiene nada que ver en términos de que haya tenido un trato ventajoso. Ahora, el impacto justamente que Iberdrola, y que es la empresa, y hay que decirlo claramente, es el generador privado más grande del país, el cual si hoy apagara sus plantas, ahorita no podríamos tener prendidos los celulares en prácticamente de Durango para el resto del país, simplemente las luces no prenderían. En ese sentido, esa señal que se está mandando allá afuera es de que México no es un país confiable y eso va a terminar afectando no solo el sector energético, sino la inversión privada en general. Muy bien, pues muchísimas gracias por darnos luz en torno a estos temas. Sin duda, siempre hablar del sector energético es un tanto complejo, implica muchos tecnicismos, pero tú nos lo haces más sencillo, Gonzalo. Gracias. Claro que sí, Magda. Te mando un gran abrazo a ti y a tu público. Un abrazo fuerte, Gonzalo Monroy, pues ahí lo tiene explicándonos parte de todo esto, qué significa realmente al momento de que dicen que pues finalmente se echa para atrás Hacienda en cuanto a este tema del IEPS, qué mensajes están enviando al exterior, qué significa esta carta de los congresistas de allá de Estados Unidos al presidente Donald Trump y demás. Vamos